En el material de hoy vamos a mencionar el tema de los trastornos de personalidad. Como sabemos y generalmente como hemos estudiado en nuestra formación, siempre se ha trabajado predominantemente con el diagnóstico de tres estructuras fundamentales, como son las neurosis, la psicosis y las perversiones. Pero en los últimos años, particularmente, ha empezado a tomar cuerpo, digamos, a través obviamente de los indicadores en la clínica, de un nuevo tipo de trastorno, que son los trastornos de personalidad, que en términos esenciales uno los podría encuadrar dentro de la estructuración narcisista, como un déficit importante. A lo mejor esto es lo que tiene de diferente con respecto, por ejemplo, a una neurosis, en donde el daño en la estructuración narcisista y en la integración y fortaleza del yo es menor. Es por eso que en el DSM-4 se consideran a estas estilos de personalidad como trastornos de personalidad, ya que se particularizan por tener una forma de percepción y de comportamiento que a veces está muy alejada de la situación real y objetiva. Específicamente el DSM-4 dice, bueno, que se trata de estos trastornos, en términos generales, de un patrón de experiencia interna y de comportamiento que se aparta de las expectativas de la cultura del sujeto, por lo menos en una o dos áreas. Las áreas que se mencionan son el área cognitiva, esto es que la forma de percibir e interpretar la realidad de estas personas no siempre está muy vinculada con la evaluación objetiva de las circunstancias. La persona tiñe todo a través de su afectividad. La afectividad es intensa, es lábil. Cuando hablamos de la habilidad siempre estamos diciendo que a diferencia de la inestabilidad, en donde esto es más leve, hay una ciclotimia mayor, es decir, la persona puede pasar de un estado de euforia a un estado de depresión, sin llegar a ser por eso un bipolar, sino que es una persona en donde la estabilidad psicológica y emocional no se mantiene durante largo tiempo. Es una persona muy sensible a cualquier estresor ambiental o interno. Es por ello también que otra área que repercute bastante y donde se evidencia bastante es en la actividad interpersonal y en la capacidad que tiene para controlar y regular los impulsos. El DSM-4 cataloga distintos estilos o enumera dentro de tres estilos fundamentales como son la personalidad A, B y C, las distintas trastornos. En el estilo A tenemos la personalidad paranoide, la esquizoide y la esquizotípica. Allí lo característico, más allá de las diferencias individuales en cada una de estas tres modalidades de trastorno, es el alejamiento del objeto. En el paranoide por la desconfianza, la suspicacia, la interpretación de la maldad que puede haber en el entorno y que lo puede afectar, como que siempre está esperando o siempre está pensando que de la afuera le vienen cosas negativas. En el esquizoide, la distancia o el alejamiento del objeto se ve más desde el lado emocional. La persona tiene un aplaneamiento de los afectos y poca necesidad de vincularse socialmente, o al menos de participar activamente siempre que pueda evitarlo. En el esquizotípico ya es más grave porque a veces aparecen conductas como más extrañas, más excéntricas, también hay un aislamiento social, pero la distorsión cognitiva es mucho más significativa. Después en el grupo B tenemos la personalidad antisocial, los trastornos límites, que también se las puede llamar borderline o estructuras fronterizas. Por eso siempre hablamos de estructuras fronterizas en realidad porque hay, a diferencia por ejemplo, entre un trastorno de la personalidad y una estructura psicótica, es que en el psicótico directamente el contacto, la ruptura con la realidad es extrema y permanente. En una neurosis hay una pequeña distorsión, mayor o menor, depende del grado de gravedad de la neurosis, pero la realidad sigue estando allí, sigue estando funcionando para el sujeto y se sigue percibiendo. En los trastornos de personalidad, la realidad se ve, pero a veces se interpreta a la luz de los propios déficits del sujeto. Así, por ejemplo, puede sentirse ante una contestación común, como que se le contestó mal, o puede ser susceptible y reactible ante una contestación que la persona considera como que no ha sido del todo buena o agradable. Quizás es su lectura particular y la otra persona no manifiesta de haber dicho que, bueno, algo que le ofenda. Bien.
Por eso, digamos, en estas estructuras también entra la histriónica, que es un poco la que tomamos como ejemplo hoy, y la narcisista. El histriónico es como una especie de acentuación de lo que es una estructura histérica. Es decir, hay mucha teatralidad, mucho dramatismo, mucha susceptibilidad. Hay un comportamiento a veces muy seductor y muy manipulador. Se desea captar mucho la atención del entorno, y la persona, cuando no se le da atención, reacciona a veces violenta o agresivamente. Características de la estructura, el trastorno histriónico de la personalidad es la sugestionabilidad, la influenciabilidad, o sea que a la vez que desea manipular el ambiente como para sentir, en realidad no es como un psicópata para satisfacer una necesidad personal, sino más bien ante un sentimiento de desprotección y de dependencia que muchas veces no quieren reconocer. Bien, otra cuestión también en el trastorno histriónico es la subjetividad, la expresión emocional más superficial y más cambiante. Toman como vínculos profundos a vínculos que no lo son, y a la vez también manejan superficialmente cualquier afecto, cualquier tipo de relación objetal que tengan. Una de las dificultades que tienen es para tolerar la frustración, y por eso decíamos que en lo interpersonal generalmente es donde tienen el área más problema, porque fácilmente se sienten ofendidos o rechazados. En realidad es como que tienen un nivel de egocentrismo elevado, entonces necesitan llamar la atención, y si no, muchas veces lo hacen a través de, por ejemplo, posicionarse desde un lugar de víctima. En el trastorno narcisista, que también entra de los estilos de trastornos tipo B, ahí se destaca otra cosa. También hay un nivel de egocentrismo, pero particularmente hay una extremada falta de empatía, un sentimiento de omnipotencia. La persona, aún no teniendo logros importantes, es más fuerte su fantasía y su autovaloración interna, que se exagera, digamos, esa valoración en relación a los recursos que en realidad la persona posee. En general son personas que buscan mucho el poder y destacarse. Bueno, en el material de hoy, para ilustrar estos trastornos de personalidad, acompañamos del dibujo de un árbol. Cabe destacar que, por ejemplo, en el deshidrativo, esta persona hace muchos fallos en lo que son las defensas instrumentales. Por ejemplo, en una de las catexias negativas dice: no me gustaría hacer bisturí porque estaría cortando gente. Ahí es donde vemos cómo se altera el criterio de realidad ante la falta de distancia proyectiva del sujeto respecto al objeto y la racionalización. Bueno, el resto podrán leerlo en el material escrito.